Abra sus sagradas escrituras en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Solo un versículo. Cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Y así juntamente vamos a poder escudriñar palabra de Dios. Que Dios bendiga a los amigos. Un pastor dijo un día: aquel hombre, mujer que no carga Biblia es amigo aún, porque no tiene aún el entendimiento de la palabra de Dios. Porque aquel cristiano, aquella cristiana, ¿cómo se representa? Cargando su espada. Es que muchos dicen: hermana, pero es que es una Biblia, cuesta cargarlo. Yo lo cargo en mi teléfono. Muchos dicen esto, yo he escuchado a varios. Pero yo cargo la Biblia en el celular. Es más fácil, lo cargo en mi bolsa, no pesa. Pero ¿sabe algo? Sí, está bien. Yo también cargo la Biblia en el teléfono. Pero así como usted carga la Biblia, así usted hace cosas malas en el teléfono. Así sus ojos pecan en el teléfono. Y es por eso, hermano, que debemos entender esto: que la espada espiritual es las sagradas escrituras y la debemos de cargar. Satanás día tras día lucha sobre nuestra vida. ¿Y cómo es que nosotros vamos a guerrear contra Satanás si no cargamos Biblia? Es que hay hermanos que se quejan y dicen: hermana, es que muchos procesos, hermana, es que tantas cosas, hermana, es que Satanás se levanta contra mí. ¿Cómo no, si ni Biblia carga? Y así canta: me voy con él, me voy con él. Un siervo del Señor dijo: saber con quién se va, pero con Dios no. ¿Ya lo tiene? El libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Y lo vamos a leer siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y las sagradas escrituras dicen así: decid a Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Levante sus manos y oramos por la palabra. Espíritu Santo, maravilloso Dios, Dios todopoderoso, gracias. Aquí me presento delante de ti, me despojo. Sé tú tomando el control de mi vida, pues. Sé tú hablando lo que tengas que hablar. Señor, que esta palabra venga de parte tuya. Respalda mi vida, guárdame. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento para entender y escuchar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento. Hablamos un tema que muchos anhelan, y es un ministerio. Yo escucho a muchos jóvenes, a muchas señoritas decir: mi hermana Juanita, yo cuánto anhelo ser usada por Dios. Yo cuánto anhelo cantar en mi congregación. Yo cuánto anhelo tener un ministerio. Yo cuánto anhelo trabajar en la obra de Dios, hermana. Pero ¿sabe algo? En la palabra de Dios nos habla una historia muy linda que a mí me llega a impactar bastante. Y es de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, la cual dice su palabra, nos relata que dice que todos ellos, hombres, mujeres, niños, ancianos, estaban adorando a Dios. Y cuando ellos empezaban
cuando ellos empezaban a levantar su voz, cuando ellos alzaban su voz y empezaban a adorar, la palabra de Dios nos relata que dice que el Espíritu de Dios descendió sobre aquellos que estaban en aquel lugar, sea niño, sea adulto, sea anciano. La gloria de Dios descendió y unos recibieron dones, otros recibieron, amado hermano, ministerios, otros recibieron talentos, otros empezaron a recibir don de revelación, otros empezaron a recibir don de profecía, otros empezaron a hablar nuevas lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice: en los postreros días, oiga, yo derramaré mi gloria sobre toda carne. Los niños profetizarán, los jóvenes hablarán nuevas lenguas, los ancianos verán sueños. O sea que aquí todos tenemos ministerios, todos tenemos talentos. Hay hermanos que me dicen: hermana Juanita, pero yo no puedo predicar como usted predica. No, pero tal vez usted tiene un don de discernimiento que yo no lo puedo tener. Hermanas, que yo no puedo hablar profecía, no, pero puedes tener don de revelación. Pero así como he escuchado a varios decir: hermana, yo quiero tener un ministerio, así he escuchado a varios decir: no, yo con un ministerio no me comprometo, yo prefiero estar así como estoy, yo solo prefiero estar y llegar a la casa de Dios cada domingo, pero un ministerio no, gracias. Y yo he hecho esta pregunta: ¿por qué? No, hermana, es que un ministerio es cosa duro. Porque si yo me levanto en el ministerio, Satanás me va a hacer guerra y eso no lo voy a aguantar. Ya hablamos de un ministerio. Dice que el evangelio es sufrido. El servir a Dios, hay que derramar lágrimas. El servir a Dios, en un momento le vamos a decir: Dios, ¿qué está pasando? Entre más te busco, ¿qué es lo que está pasando? Entre más te busco, más cosas vienen. Entre más te busco, es donde mi familia más se está levantando. Y lo decía la sierva del Señor: iniciar un ministerio, primero hay que derramar lágrimas, primero hay que llorar. Cuando los hermanos me dicen: hermana, yo quiero tener un ministerio, y yo muchas veces respondo: y lo vas a tener, pero primero, antes de tener ese ministerio, vas a tener que estar de rodillas derramando lágrimas. Si yo le contara cómo inicié, yo inicié hace 2 años. Yo tengo 18 años. Inicié el ministerio hace 2 años y muchos más en esta pregunta: hermana, ¿cómo inició? Yo inicié, ¿sabe cómo? Llorando y diciéndolo: Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí. No quise entender a las buenas. ¿Sabe por qué? Porque yo recibí la promesa de Dios a los 8 años. O sea que hace 10 años, cuando yo aún era una niña.
yo recibí la promesa de Dios, que Dios me decía: te voy a usar y te voy a levantar. Voy a abrir puertas, veo micrófonos en tus manos, veo algo grande sobre ti. ¿Y sabe cuál es lo sorprendente? Que esos 8 años, el anhelo de mi corazón era cantar. El anhelo de mi corazón era ser solista. Y esos 8 años, cuando me decían: te voy a levantar, yo aún de niña le decía: Dios, ¿cuánto? Yo lo quiero ver ahora, yo quiero que me levantes. Pero así, cuando se levantaban las profecías, cuando Dios me decía: te voy a levantar, a esos 8 años es donde Dios me empezó a atormentar. Imagínese una niña llena de depresión, lleno de odio, lleno de rencor. Una niña que solo se la pasaba enojada, llorando. Pasaron los años, yo fui creciendo, y aún así la depresión se aumentó más. A los 15 años, ya un mes faltaba para mis 15 años. Y ¿sabe algo? Yo era muy atormentada. ¿Sabe por qué? Porque yo escuchaba la voz de Satanás. Yo veía sombras. Hasta donde llegó el punto, el extremo, en que yo llorando y decía, ¿sabe? Yo solo levantaba mi mirada y decía: Dios, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene que me traigas acá en la tierra y me hagas sufrir, me hagas llorar, me hagas estar así, triste, sola? ¿Qué sentido tiene? Sentada en la mesa de mi casa, sin nadie estando nadie estando en la casa, más que 3 primitos míos, eran niños, ellos estaban viendo la televisión. Yo sentada llorando, siento la mano sobre mi hombro y me dice: quítate la vida. Eres un fracaso para papá y mamá. Eres dolor de cabeza, quítate la vida. ¿Qué más estás esperando? Ya lo había intentado varias veces, pero nunca había pasado. A los 12 años yo ya tenía planeado salirme de mi casa. Hasta que llegó el punto donde yo digo sí. Y sabe, antes de yo, en pocas palabras, suicidarme, quitarme la vida, estas eran las palabras que yo le dije: Dios, ya no me importa dónde voy a ir, yo sé dónde voy a ir, yo sé dónde va a ser mi final, ya no me importa. En mi pensar era que ahí se iban a acabar los problemas. Agarro el cuchillo y me corto una vena en la mano izquierda. Yo tengo 5 puntos en esta mano, la cual me cosieron. Después de lo sucedido, después de lo que había pasado, se reúnen mis hermanos, mis padres, y dicen: vamos a orar. Llorando, yo hacía esta pregunta y le dije: Dios, ¿hasta cuándo es que este sufrimiento va a pasar? Pero ¿sabe algo? Ahí es donde llegó la voz de Dios y me dijo: te hablé. No quisiste oír. Preferiste oír la voz de Satanás que mi voz. Preferiste hacer lo que Satanás te mandaba y te ordenaba, y no quisiste hacer lo que yo te estaba ordenando. Pero ¿sabe cuál fue lo que llegó a tocar mi corazón cuando Dios me dijo: es ahora? Ahora es donde te levantas, porque luego no quiero escuchar porque estás tirado en una cama.
iniciar un ministerio hay que llorar, iglesia. Para iniciar un ministerio hay que derramar lágrimas. Cuando Dios nos promete y te dice voy a abrir más puertas, es donde más Satanás se levanta y dice no. Yo me voy a oponer a toda cosa para que tú no logres eso. Y ahí es donde llega enfermedad. Ahí es donde llega bajos recursos económicos. Ahí es donde llegan problemas en el matrimonio. Ahí es donde llegan problemas en el hogar. Ahí es donde llegan discusiones. Ahí es donde llegan tantas cosas. Ahí es donde se levanta la familia. Pero cuando Dios y cuando el llamado te lo ha hecho Dios, es Dios el que pelea por ti. Arquipo era un joven, la cual nos habla a base bíblica que este joven tenía un llamado muy grande. La palabra de Dios nos relata que dice que este joven, el llamado que él tenía venía de parte de Dios. Porque estando, dice que de niño, Dios ya lo había llamado para grandes cosas. Y ahí es donde llega palabra de Dios hacia su vida. Y le dice, mira, que cumplas el ministerio que Dios te ha puesto, que Dios te ha dado. Y ahí es donde Dios le llega a hablar a usted, a mí, no solo la hermana Verónica. Es que ahí la iglesia dice, es que la palabra de Dios fue para hermana Verónica, porque ella tiene un ministerio, porque de ella es la acción de gracias, porque de ella la fiesta. No, nos está hablando a todos nosotros y te dice, mira que cumplas lo que Dios ha puesto en ti. Mira que cumplas lo que Dios te ha dado. Mira que cumplas el ministerio. Mira, levanta el talento, levanta ese don. Es lo que hoy en día en las iglesias hoy está desapareciendo. Son los dones del Espíritu Santo. Es lo que hoy en día se desapareció. Se está desapareciendo. ¿Sabe por qué? Porque he llegado a escuchar a muchos siervos ya de años. Y me llega a decir muchas veces, o nos empiezan a comentar y nos dicen, hermana Juanita, cuando estábamos en la iglesia se levantaban hombres, se levantaban mujeres y decían, no, iglesia, yo puedo ver algo, yo puedo ver un manto, yo puedo ver un río, yo puedo ver cómo, mire, Satanás se está yendo. Pero era de verdad. Hoy en día cualquiera dice, yo puedo ver ríos de agua viva, saber si lo está viendo. Y como los dones de discernimiento se han perdido, la iglesia todo se lo cree. Mira que cumplas el ministerio que Dios te ha dado. Un ministerio no solo se trata de predicar. Un ministerio no solo se trata de cantar. Un ministerio no solo se trata de ejecutar un instrumento. No, un ministerio no solo se trata de profetizar. Un ministerio no solo se trata de hablar nuevas lenguas. Un ministerio no solo se trata de estar en actividad y en actividad. No. Un ministerio se ejerce, hermana Verónica. ¿Y sabe cómo se va a ejercer? Que esté llena del Espíritu Santo. Un ministerio sirve y se debe de trabajar para aconsejar, para bendecir,
y para llenar. Cuando un ministerio está ejercido por el Espíritu Santo, cuando un ministerio está lleno del Espíritu Santo, cuando un ministerio está ejercido verdaderamente en la oración y está lleno del Espíritu Santo, es que con un ministerio lleno del Espíritu Santo se ve algo grande. ¿Sabe por qué? Porque un ministerio que realmente esté ejercido por el Espíritu Santo no va a ser necesario que le diga reciba, no, con que tan solo agarre el micrófono, con que tan solo diga Dios le bendiga, ahí es donde la gloria de Dios empieza a descender. Es que un ministerio no simplemente se trata en cantar y en decir voy en tal actividad, voy a cantar estas alabanzas y lo voy a hacer así. No, iglesia. Con el ministerio que uno tiene debe de aconsejar, debe de predicar, debe de llenar, debe de restaurar vidas. Pero es que hoy en día estamos tan equivocados en decir, y hoy la iglesia está tan engañada en decir y en querer estar solo en altares, solo tener micrófonos. Y ahí dices tengo ministerio. Pero ¿de qué le sirve a la iglesia? ¿De qué le sirve al cantante, a la solista, al predicador, al ministerio de alabanza, ejecutar un instrumento, cantar muy bonito, predicar muy bonito, ministrar muy bonito, si tu adoración llega a la lámina y se viene de regreso? ¿Qué voz angelical puedo tener? Y muchos pueden decir qué bonita voz tiene, pero si mi adoración solo llegó a la lámina y se regresó, y de nada sirvió. Y mi adoración nunca llega delante de Dios. Un ministerio es un servidor. Un servidor no solo se trata en tener micrófonos, no solo se trata en estar en altares, no, iglesia. Un servidor es aquel que anda a la disposición de Dios. Un servidor es aquel que predica la palabra de Dios. Un servidor es aquel que anda bajo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Hoy cantamos, hoy predicamos, pero cuando estamos afuera ni saludamos. ¿Qué pasa? Hoy estamos en la iglesia profetizando, hablando nuevas lenguas, y estamos afuera chismoseando y juzgando a todo medio mundo. ¿Ese es un ministerio? Ese es un ministerio que solo se ve en la iglesia, que cantan muy bonito, predican muy bonito. Un ministerio es aquel que se refleja. Un ministerio, un servidor es aquel que sirve estando en un altar, estando en una silla y estando allá afuera. Eso es un servidor. Eso es ser un ministro de Dios. Pero no, hoy a nosotros solo nos gusta que nos traten bonito. Hoy a nosotros solo nos gusta a que nos digan, es que ella es la sierva de Dios, es que él es el siervo de Dios. Siervo no es aquel que anda, mire, bien trajeado. Sierva no es aquel que carga un buen traje, no. Sierva es aquel que se refleja sirviendo en un altar, sirviendo allá abajo y sirviendo allá afuera. Eso es un verdadero servidor. Por eso es que Dios te dice, mira que estés cumpliendo lo que yo he puesto sobre ti.
Y el talento que te di, no lo vayas a enterrar, porque Él pronto vendrá, se lo tienes que entregar. Qué bonito canto, pero no lo tomamos en serio. Qué bonito canto, pero seguimos igual. Y el talento que te di, no lo vayas a enterrar, porque Él pronto vendrá, se lo tienes que entregar. Y no viene de iglesia, no le gusta ayunar, no le gusta orar, no le gusta vigilar. Cuenta le vamos a tener que entregar a Dios. En aquel día, yo me imagino, yo no sé cómo usted se imagina. Yo me imagino a todos, tal vez estando así en filitas, adelante los tronos, el ángel con el libro de la vida, otro ángel con el libro de las memorias, otro ángel con el libro de las obras. Y cuando llega el turno, hermana Verónica parada ahí, inicia el primer libro de las obras. Hermana Verónica cantó, hermana Verónica adoró, hermana Verónica exaltó, hermana Verónica hizo esto en la obra del Señor, hermana Verónica hizo lo otro. Pero no fue tomado en cuenta. Imagínense esto. Llega el libro de las memorias y digan, tal fecha hermana Verónica hizo acción de gracias. Hermana Verónica hizo tal acción de gracias, hizo tal actividad, sirvió en esto. Pero solo pasó la actividad y siguió igual. Llega el tercer libro. ¿Está escrito en el libro de la vida el nombre de Verónica? Y diga no. ¿De qué sirvió cantar? ¿De qué sirvió tener la agenda llena? Si en los libros de papá tu nombre está vacío. ¿De qué sirvió estar ministrando y llenando muchas vidas, viendo que la gloria de Dios descienda, viendo que toda la iglesia se llena? Si en los libros de papá no está nada escrito, ¿de qué sirvió? Y es por eso que Dios te dice, mira, mija, ten esto en cuenta y medita. En tu vida realmente estás trabajando en ministerio. En tu vida realmente estás trabajando los dones que te he dado. En tu vida realmente estás trabajando los talentos. Y he escuchado a varios decir, ¿cómo lo voy a trabajar si no los tengo? ¿Y sabes cómo es que la iglesia lo está perdiendo? Por falta de presencia. Usted me puede decir, pero yo hoy me llené, hoy yo derramé mis lágrimas. Ahora yo te hago la pregunta, ¿realmente fue de parte de Dios o solo fue simplemente emoción? En una ocasión, el día lunes, lunes 6, estuvimos por Chichicastenango.
Y me impactó bastante, porque en esta actividad yo fui para cantar, y el que iba a compartir palabra de Dios era un profeta. No digo el nombre por ética, pero me impactó bastante las palabras que él dijo. Y decía estas palabras, iglesia. Él nos hablaba del tema de estar llenos del Espíritu Santo. Y él decía, iglesia amada, reflexionemos esto. Porque hoy lastimosamente la iglesia está derramando lágrimas por simple emoción. Y ¿sabe cuál fue lo que más me impactó? Cuando este siervo del Señor llega a decir, ¿sabe? He estado en tantas actividades. Es un profeta, mire, muy reconocido. Y él decía esto, he estado en actividades grandes, donde solo gente famosa llega en ese lugar, en esas actividades. Y él decía, soy pastor. En ninguna actividad he visto que realmente la iglesia, toda la iglesia, las 1500 personas, 1800 personas, 1000 personas, 500 personas que se reúnen en ese lugar, no he visto que todos ellos sean llenos del Espíritu Santo. Y él decía, de esas 1500 solo son como 5 personas que realmente lleguen a recibir el Espíritu Santo, pero verdaderamente. Y él hablaba estas palabras y decía, tengan esto en cuenta, porque hay muchas solistas, muchos cantantes que solo llegan a endulzar el alma del hombre y de la mujer, que solo llegan, mire, a acariciar el alma de la iglesia, de los cristianos, pero solo llegan a aparentar y acariciar el alma. Pero fueron caricias de la solista, fueron caricias del hombre y no fueron caricias del Espíritu Santo. Y es por eso que me llegaba a impactar bastante lo que este profeta llegaba a decir. Y decía de todos los que se reúnen en las actividades, no he visto ni una vez. Él decía, soy pastor, he estado agenda llena en diferentes lugares, pero en ninguna actividad me he dado cuenta que realmente sean llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que yo te hago la pregunta, hoy sentiste la presencia de Dios, pero realmente presencia de Dios o fue emoción. Ten cuidado. Y muchas veces por la emoción es que el Espíritu Santo se está yendo. Es por eso que lo dije desde el principio. Hoy nos dicen que nos paremos. No, es que me duele mi cadera, es que me duele mi columna. Hermana, póngase de rodillas. Es que yo no aguanto ni un minuto. Hermana, aplauda. Ay, es que me duelen mis manos porque hoy trabajé mucho. Hermana, cante. Ay, no, es que hay mucho frío y me va a dar un resfriado. De todo ponemos excusa. Y ahí es como el ser humano está perdiendo el talento de sus manos. Ahí es como el hombre y la mujer está enterrando el talento que Dios ha dado. Ahí es donde el ser humano, el hombre y la mujer, ha sido malagradecido, porque Dios ha puesto la mirada en nuestra vida y muchas veces nosotros somos los que pisoteamos los talentos. Nosotros mismos somos los que pisoteamos los talentos. Y es por eso que te digo, ten cuidado. En una ocasión, estando por San Raimundo, me impactó bastante. Fue un servicio que duró 5 horas. ¿Y sabe qué fue lo que
que me llegó a impactar que en esas 5 horas, que en ese servicio había un hombre de aproximadamente 87 años, que en todo el servicio estuvo de pie, delante, aquí paradito. Estaba el altar parado ahí y en ningún momento se sentó, en ningún momento se quedó callado. Pasaba alguien y aplaudía, estaba ahí toda la gente callada y él decía amén, decía gloria a Dios. Y él llegaba a decir: yo nunca me voy a cansar. Y él me decía a mis aproximadamente 87 años: ¿sabes algo, mija? ¿Sabes por qué no me canso? ¿Sabes por qué yo sigo adorando? A pesar de que soy viejito, a pesar de que mi cuerpo está débil, a pesar que tengo tantos dolores de huesos, pero ¿sabes por qué yo sigo adorando? Porque yo cuenta le voy a entregar a mi amado. Ahí no va a haber excusas, me decía él. Ahí no va a haber excusas en decirle: no, es que yo era anciano, es que yo era viejito, es que yo tenía tantos dolores. No, 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 me decía él. Ahí se va a acabar todas esas cosas. Cuenta le voy a entregar a Dios. ¿Por qué estás apagando el fuego del Espíritu Santo? ¿Por qué estás permitiendo que Satanás te robe los ministerios? ¿Por qué estás permitiendo que Satanás llegue a apagar los talentos? ¿Por qué estás permitiendo que Satanás te llegue a robar los dones del Espíritu Santo? Es tiempo, iglesia, que reflexionemos. Es tiempo que nos levantemos. Y es tiempo que realmente empecemos a trabajar. ¿Sabes algo, joven, señorita? Ahora no hay excusa en decir: es que soy joven, aún tengo tiempo. ¿Sabes algo? Te doy una noticia. Nosotros venimos de la ciudad capital y hoy los niños aproximadamente de 12 años están bajo tierra. Vienen cosas peores. Yo te hago la pregunta, lo dijeron en la tarde, estamos 10 días del año 2025. Ahora yo te hago la pregunta: ¿estás seguro en acabar este año 2025? ¿O estás seguro en acabar el mes de enero? ¿Estás seguro? ¿Tienes la seguridad de estar mañana? ¿Tienes la seguridad de estar a finales de enero? ¿Tienes la seguridad en pasar todo este año? ¿Tienes la seguridad? Es tiempo que ya no nos acomodemos. Es tiempo que realmente avivemos el talento que Dios nos da. ¿Sabe de algo que yo me doy cuenta? Que hay una promesa muy grande sobre los niños y los jóvenes. Y es por eso que Satanás está, mire, en la vista de Satanás está toda la adolescencia, la juventud, la niñez. Yo siempre he testificado esto. Cuando yo aún era niña, 8, 9, 10 años, me recuerdo que muchas veces, muchos niños en mi colonia nos juntábamos aproximadamente 25, 20 niños a jugar. Y en toda la colonia nos poníamos a correr y a jugar tantas cosas. Pasábamos horas en la calle. ¿Y sabes algo? De esos 20, 25 niños que anteriormente hace años jugábamos, somos como 10 niños que aún seguimos vivos. Hace años yo conocí a una niña en la escuelita dominical que era una niña muy usada por Dios. A los años de 10 años ella ya predicaba, tenía una voz que cantaba hermoso. El 4 de enero yo recibo la noticia, lo subieron por las redes sociales, desapareció. Y yo meditaba y me doy cuenta
por la colonia, por la zona donde yo vivo, zona roja. Y todo aquel niño, joven, señorita que desaparece, ya está muerta. No regresa viva. No regresa vivo. Desapareció. Es porque ya no existe sobre la faz de la tierra. Es por eso que yo te hago la pregunta: ¿estás seguro en que mañana vas a tener la oportunidad? Y es por eso que hoy, joven, señorita, hermano, hermana, es tiempo donde empecemos a levantar y empecemos a tener frutos del Espíritu Santo. Póngase de pie.